aportaciones científicas. Y abundante, que sepáis que ya se me ha olvidado todo, por mucho que haya hecho ya se me ha olvidado, cada día me acuerdo menos de las cosas, pero bueno, aún queda un poquito de sentido común. Os voy a presentar, he hecho una presentación en PowerPoint donde he incorporado pues bastantes vídeos y fotos, de tal manera que esta presentación yo las puedo pasar, pero tengo que quitar los vídeos porque pesa 1,6 gigas, o sea, no puedo enviarlo, pesa un montón. Entonces voy a quitarle lo que son los vídeos, que pesan mucho, y lo pongo a disposición de Juan Antonio para que lo cuelgue si lo cree conveniente en la página de la universidad, en el campus virtual. Bien, como veis aquí, el título es un poco llamativo, es un título que parece que es de otro planeta, ¿no? Nuevo paradigma, como si hubiese inventado algo. No he inventado nada, porque yo simplemente he utilizado la herramienta tecnológica que existe ahora mismo. Hace unos años no podía haber hecho esto, pero ahora sí. Todo este proyecto comenzó allá por el año 2018, donde, debido a los años que llevo ya trabajando en tema de inventariación forestal, yo soy ingeniero de montes, doctor ingeniero de montes, os puedo operar cuando queráis, lo que sea, y he hecho mucha teoría y sobre todo he realizado mucho campo en la inventariación forestal. Y tengo que reconocer que cada día me cansa más. Me gusta, pero me cansa más porque es un trabajo muy duro. Es penoso a veces, como quien va a vendimiar, o como quien va a coger aceituna o lentejas en su época, ¿no? Es un trabajo que tienes que recorrer todo el monte, ahora veremos algunas imágenes, para sacar la información de los individuos que pueblan el monte, que son los árboles. Al forestal le interesa tener la información cuantitativa de los árboles. Quiere saber cuántos árboles hay, quiere saber cuántos metros cúbicos de madera tienen, quiere saber la altura que tienen, la altura donde empieza la copa, porque claro, si la copa de los árboles está muy baja, es un peligro, un riesgo alto de incendio, porque en cuanto venga un incendio rastrero, al estar las ramas llegando casi al suelo, rápidamente va a copa y ya no hay quien lo pare. Entonces, estos inventarios forestales, pues, son costosos. Pero claro, pero no se para ahí, porque al igual que en una empresa, cualquier empresa, necesitamos saber qué es lo que tenemos. Una empresa que fabrica coches, tienes que saber qué infraestructura tienes, qué maquinarias, qué personal técnico tienes o no tan técnico, qué capital tienes en cuenta para poder hacer las compras. En fin, necesitas saber lo que tiene tu empresa para planificar y gestionar la empresa y alcanzar los objetivos. Pues en el monte es lo mismo. En el monte es una empresa peculiar donde el capital y la renta se confunden. En una fábrica de coches el capital es lo que he dicho, el personal, las materias primas, etcétera, y la renta, la producción, es el coche. Pero en el monte el capital y la renta es la misma cosa. El capital es el monte, los árboles, la vegetación en general, incluido digamos, las herbáceas y el matorral, y la renta es eso mismo, los troncos de los árboles que se cortan para sacar madera, la piña que se recoge para sacar piñones para el caso de piño piñonero, la resina que se saca de los árboles, y tienes que hacerlo de tal manera que no se mueran los árboles, etcétera. Hay muchos aprovechamientos. Entonces, el problema es que la renta es lo mismo que el capital. Y entonces ya sabemos, esto es como las gallinas. Como te quites todas las gallinas ya no vas a tener huevos. Pues aquí el problema de la gestión forestal es eso, que tenemos que gestionarlo adecuadamente. Y la gestión forestal actual y hasta el momento se basaba en cumplir 3 principios fundamentales. Que el monte siga siendo monte infinitos años, toda la vida, de toda la vida de todo el mundo, de muchas generaciones. El monte que persista, esa es la persistencia. Segundo, que produzca lo máximo posible en bienes y servicios. El visitar un monte es un servicio. Recoger hongos, recoger espárragos, caracoles, madera, todos esos son bienes que se pueden obtener. Pues hay que hacer las cosas para que dentro de la persistencia, para que no se acabe el monte, tenemos que maximizar lo que se puede sacar. Y tercero, y no por ello no importante, y es que el monte nos dé regularidad de rentas. Es decir, el monte tiene que darnos cada año, sea lo deseable, como ocurre con la agricultura. Cada año tienes una cosecha. Pero bueno, en el monte nos conformamos con tener un ingreso cada 5 o 10 años. Porque si tú tienes un ingreso de, no sé,
2 millones de euros cada 100 años, si te toca ahora que te los den ahora, bien, pero como te toque dentro de 100 años no vas a cobrarlos nunca. Entonces, un principio fundamental, y el tercero que he dicho, es el que tengo que tener regularidad de rentas en el monte. Claro, por tanto no se puede hacer la gestión como uno quiere. Hay que tener y meditar. Entonces, este proyecto, no está bien que me alabe a mí mismo, pero surgió de mi idea. Yo no tengo ni idea de láser. Yo no tengo idea de programación, y menos con inteligencia artificial. Yo solo sé lo que sé de forestal, lo que quiero, cómo se mide, pero no sé de esas tecnologías. Pero el secreto es buscar un grupo, bueno, me voy a adelantar un poco, una convocatoria nacional, que la hay todos los años, que se llama la convocatoria de grupos operativos, que lo hace el Consejería de Agricultura del Gobierno de España a través de Red Rural Nacional. Y lo que hace es fomentar o subvencionar unas actividades ya no de investigación, sino de transferencia científica al usuario, a las empresas, al sector correspondiente. Lo hay para todo, y en el caso forestal lo había. Y era un dinero que daban para mejorar algún reto. ¿Y qué reto nosotros intentamos mejorar? Pues hacer lo que he dicho anteriormente, hacer más llevadero el trabajo de inventariación en lo que es la gestión forestal. O sea, para hacer una corta de madera en un monte, yo tengo que saber lo que tengo, porque como no lo sepa, voy al tuntún y puedo cargarme el monte y vulnerar ese principio de persistencia, que el monte tiene que ser monte toda la vida. Pero también lo que me gustaría es aumentar la precisión de los inventarios. Yo tengo que inventariar el monte. Y hacer un inventario preciso supone que tengo que ir árbol por árbol a medirle el qué, el diámetro, la altura, y con unas ecuaciones que tenemos los forestales, que se obtienen de cortar unos cuantos árboles, pues sabemos que en función del diámetro y la altura vamos a tener una estimación del volumen de madera que hay allí. ¿Qué ocurre? Claro, la rentabilidad del monte es muy baja. Entonces, si para hacer el inventario y la gestión te tienes que gastar mucho dinero en ello, pues al final vale, como me dijo un amigo mío hace tiempo, que va a costar más el ajo que el pollo, en este caso. Claro, para gestionar bien vale un dineral hacer el estudio que no vas a recuperar o que vas a recuperarlo a muy largo plazo, pues no interesa. Por tanto, los inventarios se hacen de forma muy light, muy somera, con mucho error. Claro, si tú tienes un inventario con mucho error, lo que planifiques basado en ese inventario puede ser erróneo. De hecho, se han dado casos que en un proyecto de gestión forestal hay que ir a un sitio, un cantón que le llamamos, a cortar. Y hay que cortar 500 metros cúbicos de madera. Y vas allí y hay 4 árboles. Claro, es que el inventario se lo han inventado, valga la redundancia. O sea que hay que hacer los inventarios con precisión para planificar con mucha, digamos, exactitud, no sea que nos pasemos. Aunque la ciencia forestal ya sabéis que tiene sus recursos para corregir errores, que son las revisiones. Nosotros hacemos unos tratamientos y cada 10 años revisamos si va bien la planificación. Si no va bien, se cambia. Es decir, que tenemos un sistema de seguridad que evita hacer, digamos, cosas que no están bien, ¿no? Y por último, claro, queremos abaratar costes. Es decir, si hacemos los inventarios muy precisos, eso supone invertir más dinero. Si lo enfocamos con la metodología clásica hasta ahora realizada de los inventarios. Con esto queremos abaratar costes. Porque si queremos aumentar la precisión, lo lógico es que aumente el coste. Pero no, con esta tecnología que hemos desarrollado, vamos a abaratar los costes. Por tanto, este grupo operativo que se formó no solamente por nuestro grupo de investigación en la universidad, sino por una empresa que está dedicada al sector forestal, a hacer cortas, tratamientos silvícolas, obra civil, obra forestal, etcétera, y también por una empresa especializada en lo que es la informática, el desarrollo de software, y concretamente desarrollo de software basado en inteligencia artificial. Inteligencia artificial suena muy rimbombante, pero no es una cosa del otro mundo, es entrenar a una máquina a reconocer ciertas cosas, y cuando tú le ofreces digamos, el producto que esa máquina necesita, en ese producto, que son nubes de puntos, reconoce qué es un árbol. Y entonces, cuando reconoce que es un árbol, lo identifica y entonces le hace todo lo que tiene que hacerle para sacar toda la información de ese árbol y de los miles y millones de árboles que haya en un monte. O sea, es una cosa que es muy laboriosa y que manualmente costaría mucho, pero en este grupo operativo lo que hemos hecho es automatizar esto de tal manera que con un sencillo
y no muy costoso trabajo de campo, tú dejas trabajando al ordenador una noche, un día, 2 días, una semana, y al final te saca los resultados de forma automática. Ese es el valor que tiene esta idea. Fijaros lo que es un monte. No sé qué nivel de conocimiento tenéis, no del monte, que seguro que habéis estado todos en el monte, sino el nivel de conocimiento en cuanto a cómo se gestiona un monte. Entonces, esto es un monte. El monte puede tener 20.000 hectáreas, pero nosotros los forestales lo dividimos en zonas homogéneas, que son los cuarteles. Esto que tenéis dibujado aquí es el cuartel, un cuartel que yo he hecho a efectos de este trabajo, de 281 hectáreas. Y lo he dividido en 20 cantones. Un cantón es una subdivisión del cuartel y con la característica que cada cantón es muy homogéneo. En fin, aquí lo que hacemos los forestales es lo complicado, convertirlo en pequeños trozos para que el problema grande se convierta en pequeños problemas. Porque inventariar 280 hectáreas, árbol por árbol, nos podemos morir. Te puedes perder, lo primero. Sin embargo, si tú haces 1, 2, 3, 20 trocicos, pues nada, empezamos el día hoy, empezamos con ese trocito de aquí, boom, medimos todos los sables, pipa, pipa, pipa. Al día siguiente o a la tarde, vamos poco a poco, al final, en unos cuantos días, a lo mejor un mes o medio mes o 2 semanas, 2 semanas, medio mes, o sea, da igual, conseguimos tener la información de todo el campo. Esa es la complejidad que tenemos. Y cuando tengamos la información de todos estos trocitos, yo como forestal o cualquiera como forestal sabe aplicar las ciencias forestales para hacer que este monte sea gestionado, aprovechado de la forma más óptima posible, garantizando su persistencia. Entonces la pregunta es, ¿cómo realizamos la gestión sostenible? Voy a poner el sostenible de un monte. Antiguamente llamamos la ordenación del monte, pero ahora se llama gestión sostenible del monte. ¿Cómo hacemos esto? Claro, no me queda más remedio que antes de empezar a hablar de LIDAR, que es una metodología y una herramienta y una tecnología que va a solucionar ciertos problemas, lo primero que hay que saber es cómo se hacen las cosas de forma clásica, entender el problema. Y el problema se soluciona, una gestión forestal de un monte, fijaros, se realiza mediante lo que se llaman los proyectos de ordenación o proyectos de gestión forestal o documentos de gestión forestal sostenible. Y esos proyectos, igual que quien va a hacer una instalación eléctrica tiene un proyecto de instalación eléctrica de una vivienda o un proyecto de una casa, donde está todo, una memoria, unas mediciones, unos presupuestos, unos planos, unos pliegos de condiciones, pues aquí la estructura de un proyecto de ordenación de montes tiene 2 apartados. Una parte que es el inventario, que está dedicada exclusivamente a saber qué tenemos en el monte, desde el punto de vista legal, o sea, a quién pertenece, a qué término municipal, desde el punto de vista natural, es decir, cuál es el tipo de suelo, la profundidad, la climatología, la flora, la fauna, la hidrología, la erosión, etc. También desde el punto de vista económico, qué se ha cortado hasta el momento, qué se puede cortar, el mercado que demanda de este tipo de monte o qué se puede ofrecer al mercado, tenemos mano de obra para gestionar este monte, para hacer cortas, todo eso se estudia en la parte de inventario del monte, pero sobre todo se estudia el estado forestal, que no es otra cosa que cuantificar lo que hay allí desde el punto de vista de arbolado, es decir, cuántos árboles hay por hectárea, cuántos árboles hay en todo el cantón o el cuartel, cuántos metros cúbicos tengo por hectárea, a alturas medias, etc. Eso es lo que se llama el estudio de las masas forestales. Y ese estudio se hace a nivel cantón, es decir, en cada uno de estos cantones hay que estudiarlo. Entonces, ese estudio, a nivel cantón, tiene que dar unos resultados. Y el resultado es lo que se llama la descripción de esas unidades inventariales que son los cantones. Por ejemplo, esto sería la descripción de una unidad, el cantón 1 del cuartel A. Situación, límites, características, vegetación, alturas máximas, mínimas, cuántos pies por hectárea hay, 688, pies inventariables que sean grandes, 452, diámetro medio de 18 centímetros, área basimétrica, altura media, altura dominante, la cobertura, cuál es la proyección de copa, un 52% del terreno está cubierto por copas, cuál es el volumen,
51 metros cúbicos. ¿Y cuánto crece anualmente? Pues anualmente crece 1,5 metros por hectárea y año. ¿Cómo se distribuye por tamaños? ¿Bien? En fin, he puesto aquí un ejemplo para que sepáis. Esto es una ficha de un cantón. Si tengo 40 cantones, tendría 40 fichas como esta. Y con esta información yo puedo, de forma precisa, proponer dónde voy a cortar. Un proyecto de ordenación, hace el inventario y aquí en la planificación haces, digamos, prevés lo que vas a hacer en los próximos 100 años. Pero eso es el plan general. En el plan especial dices concretamente qué vas a hacer en los próximos 10 años. ¿Y qué significa decir lo que voy a hacer en los próximos 10 años? Pues decir dónde, cómo, cuándo y cuánta cantidad de árboles tengo que cortar. Dónde, cómo, cuándo y cuánta cantidad. Dices todo. De tal manera que al pasar 100 años, ahí ya no tenga ningún árbol de estos que he medido ahora y tenga una nueva masa que se regenere el monte. Bien. Esto parece fácil, pero no es tan fácil. Porque aquí os tengo unos vídeos. Fijaros, esto es el Valle del Tus. Fijaros la cantidad de... Esto es el Calar del Mundo arriba. No se ve muy bien en Teams. Yo sí lo estoy viendo bien, pero bueno, pierde calidad. Pero nos hacéis una idea de la cantidad de arbolado que hay. Si esto fuese un cuartel, un monte completo, pues habría un montón de árboles. Aquí es también, esto está cerca en Yeste, la zona del camping del río Tus, como esta ladera, esto podría ser un cantón, inventariar esto, que es tan pequeño, esto es muy pequeño, relativamente pequeño, frente al monte que he dicho antes, pues esto es muy complicado, porque hay que ir árbol por árbol midiéndolo. Árbol por árbol, y esto presupone, aquí sobre todo con pendiente, suponeros que llueve, que hace frío, o que estamos en verano, hace calor. Eso es un trabajo durísimo, ¿vale? Claro, aquí tienen que ir 3 o 4 personas a inventariar esto. Y 3 o 4 personas pueden hacer al día 1 o 2 hectáreas, no más, o 3. Poner que hace 3 hectáreas al día, que lo dudo. Quiero decir que esto es un trabajo muy penoso en estas condiciones. Podemos ver una visión cenital de las masas forestales. O sea que desde lejos parece una cosa, pero cuando te acercas, pues tienes árboles que son, estos son pino carrasco, tienes matorral de coscoja por un lado, tienes el río, tienes una pendiente terrible, tienes muchas cosas, y esto hay que inventariarlo todo, no solamente el arbolado, lo que es arbolado, sino también el matorral. Tenemos laderas tremendas y luego nos podemos encontrar con otro tipo de especies. Por ejemplo, aquí en un primer plano tenemos pino carrasco y esto más oscuro, esto es pino pinaster. Pero después tenemos chopos, de forma ya, no son naturales, pero que se han naturalizado. Y al fondo tenemos esa montaña, ese monte, poblado con masa mixta de pino pinaster y pino alepensis. Allá arriba tenemos el Calar del Mundo y a la izquierda el Calar de la Sima, que es el río Tus y el Campi. Quiero decir que con esto lo que pretendo es que veáis que hacer un inventario no es tan fácil. Conceptualmente es fácil, pero luego ejecutarlo es muy complejo. Pero se hace. De hecho, a veces ya no se hace, digamos, un inventario pie a pie de todo, sino que lo que hacemos es poner parcelas de 30 por 30 metros, ponemos varias parcelas al azar o sistemáticamente distribuidas por todo el monte, y lo que obtengamos en cada parcela y el conjunto de parcelas hacemos la media y decimos que eso estima la cantidad de árboles que hay allá. Pero eso va acompañado de un error de muestreo que a veces puede ser grande. Aquí están los errores en los inventarios. Bien, ¿qué hacemos para inventariar el monte hasta ahora? ¿O cómo lo hacíamos? Como he dicho, por conteo pie a pie, se miden todos los árboles que hay en el monte o en el cantón, en la unidad inventarial. ¿Cómo? Una forcípula, que es una especie de calibre grande, que se coloca a la altura del árbol, a unos 30 metros del suelo, a la altura del pecho. Ese es el diámetro, y se va apuntando el diámetro en todos los árboles que hay en el cantón y en el cuartel. Eso supone que hay que llevar mucha precaución. Tienes que ir marcando los árboles
para que se sepa que se ha medido, ¿eh? Y no medirlo 2 veces. Y a veces, bueno, no sé mal. ¿Perdona? ¿Se ve? Se oye bien. Se ve y se oye bien. Se ve y se oye bien. Ahora, tranquilo, Fran. No... Eso es la tormenta, aquí en Albacete. Perfecto. Vale, entonces fijaros, medir diámetros uno por uno, eso es costosísimo. Y te puedes olvidar de medir algunos, sobre todo cuando es matorral, o medir 2 veces alguno que ya hayas medido antes. O sea, no es solamente ir a medir, no, es que tienes que llevar un sistema, alguien tiene que ir dirigiendo, como el pastor al ganado, porque si no, nos perdemos en el monte. Es una desesperación en montes densos hacer el inventario por conteo pie. Yo casi prefiero el muestreo por parcelas, ¿eh? En las parcelas, un segundo, aquí, esto que tenéis pintado aquí, de color amarillo o verde, son parcelas circulares de 20 metros de radio. Entonces, yo voy con mi GPS y voy a esta parcela, replanteo y mido dentro de la parcela todos los árboles que hay. ¿Qué le mido? Pues el diámetro y la altura y lo que quiera. Fundamentalmente el diámetro y a veces la altura, o unas cuantas alturas. Eso es más fácil que medir todo el arbolado del monte. Pues bien, por conteo pie, pues la técnica es esta, no voy a entrar en ello. Pues aquí hay de 2 a 4 personas más el jefe que va dirigiendo todo, pero lo importante es que por conteo pie en todo el monte hay que medir sobre todo los diámetros y alguna altura. Y en las parcelas lo mismo, o más cosas, pero en las parcelas, como al ser pequeñas, está todo mucho más localizado y no hay problema de perderse, sobre todo ahora que tenemos GPS. Bueno, el GPS nos lleva a la parcela aproximadamente con un error de 1 a 4 o 5 metros o 10, da igual, y lo hacemos. Pero por conteo pie tienes que ir andando por todo el cantón. Un cantón puede tener 20, 40 hectáreas. Pues no veas tú lo complicado que es eso. Y luego lo consigues medir todo al cabo de, ¿qué? De 3, 4, 5, 10 días. Un cantón de 20 hectáreas. O sea que apuntar 4 o 5 personas por el jornal diario, no más que eso. Más la instrumentación, más el gasto de comida, ¿no? O sea, es carísimo hacer todo esto para hacerlo con precisión. Por eso se hace con parcelas, muy pocas parcelas, y se obtiene una estimación aproximada. ¿Vale? Aquí tenemos un ejemplo. Si en amarillo esto es un cantón cuadrado que yo he elegido aquí, pues elijo 15 parcelas de diámetro, estas eran de 15 metros. Y todos los árboles que hay en cada parcela se miden. Bien, hasta aquí más o menos creo que entendéis lo complicado y lo duro que es medir de forma clásica los árboles uno por uno en monte completo o en algunas parcelas. Bien, la idea, porque la idea del LIDAR, ahora veremos lo que es el LIDAR. El LIDAR se ha trabajado hace entre unos 10 o 15 años, se ha trabajado LIDAR aéreo. De hecho, en la web del PNOA, del Plan Nacional de Ortofotogrametría, te puedes bajar datos LIDAR, que son datos de puntos. Los LIDAR dan puntos georreferenciados, es decir, cada punto tiene su coordenada X y Z. De tal manera que antiguamente hace 10-15 años, con vuelos LIDAR sabíamos los puntos que tocaban la copa y podíamos ver perfectamente cuál era la superficie de copa que había en una hectárea o en el monte. Es decir, todos los puntos que estaban tocando una copa es la superficie de la copa. Y la fracción de caída cubierta que nosotros llamamos en el tema forestal es los metros cuadrados de copas que hay proyectadas en el suelo por superficie del terreno que tenemos, por hectárea. Si en una hectárea tenemos 5.000 metros cuadrados de copa y hay 10.000 que es la hectárea, 5.000 a 13.000, hay un 50% de superficie cubierta por copas. ¿De acuerdo? Pues bien, se utilizaba para eso, porque claro, no vamos a pretender que desde un avión o desde un dron de aire veamos los troncos. Claro. ¿Qué se hacía? Pues intentó, y se intenta, y se hace, y se vende, pero no deja de ser un engaño, en mi opinión, y lo he dicho en muchos sitios, no solamente aquí. Lo he dicho a la gente que se dedica a esto, que no puedes vender que con ese LIDAR obtengas datos de cuántos árboles hay por hectárea, de cuál es el volumen. Sí que lo hacen, porque hay una correlación, cuanto más copas hay, más volumen, cuanto más copas hay, más árboles, pero no es preciso, hay un error tremendo. Por lo tanto, la única cosa que se me ocurría es, si yo tuviese un LIDAR que en vez de que fuese por el aire,
fuese por el suelo, como en un coche, en un caballo, en una persona, en un dron que volase por debajo de los árboles, tendría una nube de puntos que ya me daría mucha información, pero no deja de ser nubes de puntos, ¿eh? Bien, entonces la idea era utilizar el LIDAR terrestre móvil para realizar el inventario y obtener un inventario que no es gran cosa, es decir, es una nube de puntos, muchos puntos. Hablo de millones de puntos, 200.000 millones de puntos, depende de la superficie inventarial. Entonces, esa nube de puntos, ahora vamos a ver alguna imagen. De hecho, aquí al principio, esto es una nube de puntos. Fijaros, esto es una nube de puntos. Este árbol es un Pinus nigra que está en el monte de Almodóvar del Pinar, que le llaman los Cuatro Hermanos. Esto tiene mucha altura, el diámetro aquí en la base son casi 2 metros. Estos son puntos que están coloreados, pero puntos, esto no es una fotografía, ¿no? Por tanto, nosotros lo que tenemos son puntos como estos. Lo gracioso o lo original o lo que vale mucho es que yo cogí, esto es un archivo como Word, Excel, PowerPoint. Esto es un archivo que tiene extensión .las, que son puntos con coordenadas. Pues yo meto este archivo al software que hemos desarrollado en el grupo operativo y automáticamente me dice que tengo 47 árboles aquí. El diámetro de cada árbol es el que sea. La posición en el suelo es X y Z. A cada árbol le da su posición. Eso es lo bueno que conseguimos con todo esto. Es decir, que después de obtener la nube de puntos, que en sí no es nada, son puntos, con nuestro software automático, que se llama iForest, podemos obtener los parámetros de la masa forestal de una forma automática. Existe algún software ya desarrollado, sobre todo en Estados Unidos, que puede hacer algo como este, pero lo hace de forma más artesana, es decir, tiene que tener ahí un operario tocándole al programa. Aquí no hay que tocar nada. Tú coges la nube de puntos, ahora veremos al final el software, la metes en la nube de puntos al software, te vas a acostar y por la mañana tienes el inventario de tu monte. Bueno, digo por la mañana si el monte es pequeño, pero si le metes 500 hectáreas, lo mismo está 2 días, pero te lo hace y no se para. Bien, un poco, no sé, ya digo que no sé cuál es vuestro conocimiento del LIDAR y lo que es el LIDAR, por eso voy a hacer una pequeña introducción de lo que es el LIDAR. Concretamente el LIDAR terrestre móvil, pero el LIDAR es un sistema, unos equipos que lanzando rayos, fotones, luz, en el fondo es luz láser en este caso, luz, pues permiten generar una nube de puntos donde cada punto tiene su coordenada X y Z, ¿vale? Luego os diré cómo se hace la toma de campos con LIDAR y veréis que es muy rápido, porque no hay que ir visitando los árboles, simplemente dando un paseo. Luego esos datos son nube de puntos con extensión LAS. Eso no hay Dios que lo entienda, eso no se puede ni tocar. Pues el fabricante del equipo te da un software que se llama, en este caso, la empresa es Geosland, es inglesa, crea un software que se llama Geosland Hub y esa nube de puntos bruta lo metes en el programa y te saca una nube que puedes ya visualizarla en otro tipo de software libres o de pago, da igual, pero se puede ya visualizar. Y luego te da también la empresa Geosland otro software que te permite recortar esa nube de puntos, porque claro, el LIDAR genera puntos que alcanzan más de 100 metros. A veces no te interesa tener ese alcance y recortas la nube de puntos para trabajar con lo que te interesa. Y ya tienes una nube de puntos recortada, que es una nube de puntos .las. Esa nube de puntos es la que se mete a nuestro programa iForest, que es el acrónimo de Artificial Intelligence for Digital Forest. Utilización de inteligencia artificial para reconocer a los árboles y medirlos de forma automática. Y en cuanto ya se procesa con este software, tenemos los resultados que estábamos buscando. Es decir, al final, el software nos da esto. Bueno, esto. Nos dice cuántos pies hay, la fracción de caída cubierta, el diámetro, la altura dominante, cuántos pies hay. Pero además nos da
la posición de cada árbol en el suelo. Si yo esas 9 puntos la he georreferenciado en coordenadas UTM, yo puedo coger una foto aérea, una ortofoto aérea georreferenciada, y los resultados que yo he obtenido con este programa lo puedo superponer en esa foto aérea y me marca los árboles donde están, con lo cual yo puedo visitarlos, puedo ir a cortarlos, en fin, puedo controlarlos desde mi ordenador sin necesidad de ir al campo. Bien, vamos a seguir. Si tenéis alguna pregunta o alguna duda o no, que no habéis entendido algo, pues no tengáis problema en interrumpirme. Perdona, Fran, porque he visto una mano, bueno, como ahora el compañero nos dice que puede haber alguna intervención, ¿ves que he visto alguna mano alzada? Antes, ¿había alguna persona que quería intervenir o hacer alguna pregunta antes de que le demos paso de nuevo a Fran para que continúe? Es que he visto alguna mano alzada. ¿No? Bueno, sigue, Fran. Bueno, sigo. Vamos a ver, bueno, voy a dejar de definiciones. ¿Qué es el LIDAR? El LIDAR es el acrónimo de Light Detection and Radar. En castellano, es un sistema de medición y detección de objetos mediante láser. Es decir, fijaros, este es el equipo que tenemos, este es el del equipo de Geoslan, que se llama CEP Horizon. Este equipo lanza 300.000 puntos por segundo, o sea, en un segundo ha lanzado 300.000 puntos en 360 grados esféricos. ¿Qué hace? Lanza un rayo, no sé si se ve un rayo, y cuando choca, vuelve al equipo. ¿A qué velocidad? A la velocidad de la luz. Espacio igual a velocidad por tiempo. El espacio que recorre ese rayo es velocidad de la luz por el tiempo. Entonces, el espacio, como el tiempo es desde que sale hasta que vuelve, entonces está midiendo la distancia, doble de la distancia, por eso se divide entre 2. Y esta n es un índice de refracción de la luz que vale casi 1, lo podríamos quitar. Es decir, espacio es velocidad por tiempo. Con lo cual, si el aparato mide el tiempo que tarda ese rayo en ir y volver, tenemos la distancia que partido por 2 nos da la distancia a la cual está el árbol o la copa donde haya tocado, o yo, si me toca a mí. Claro, con esa información y con el equipo mide también el ángulo cenital y el ángulo horizontal, pues nos da de ese punto la coordenada X y Z. No voy a entrar en detalles muy técnicos, no sé tampoco el nivel de esto, pero el caso es que lo hago otra vez, fijaros, lanza 300.000 rayos por segundo, van y vuelven. Cada vez que va y viene, calcula el tiempo que tarda, con lo cual, si el aparato este se está moviendo, lo llevamos en la mano, entonces va tocando muchos puntos a la vez, de árboles, de matorral, de suelo. Si pasa, el otro día en Valencia hice un inventario donde había un colmenar de abejas. Pues en la nube de puntos aparecían unos puntos en el aire, y digo, ¿qué será esto? Y digo, pues las abejas. Es que al tocar en una abeja, pum, vuelve otra vez y lo detecta. Es decir, ahora veréis también en el software cómo se ve todas estas cosas. El caso es que el aparato sabe a qué distancia está el árbol y por tanto sabe desde aquí cuál es la coordenada X y Z de esto. Además, el aparato no lleva un GPS. Pues si fuese un GPS sería mejor, pero un GPS ya sabéis que en los fondos de valle, bajo los árboles, dentro de las casas, el GPS no funciona. Lleva un inercial, es como un giróscopo, lo que llevan los barcos. ¿Para qué? Para definir los parámetros de una trayectoria. Este aparato se va moviendo por el campo, en el tiempo, y entonces esa trayectoria tiene sus coordenadas, que juntos con las coordenadas estas va cogiendo millones de puntos que cada uno tiene su coordenada X y Z. Este es otro láser, pero este es fijo, en el trípode. Hace lo mismo, pero al estar fijo tiene más precisión. Este otro, como va moviéndose, la precisión con la que da la coordenada de este punto es de entre 1 y 3 centímetros. A los forestales nos da igual, nos va bien. Pero cuando tú tienes que medir, por ejemplo, piezas industriales con alta precisión, pues vamos a un equipo de este o superior, que mide con precisiones de 1 milímetro o milésimas de milímetro, ¿vale? Pero claro, un láser de este tipo, fijo, cuando queremos inventariar, por ejemplo, una casa, cuando lo ponemos aquí, ve lo que ve. Lo de atrás no lo ve. ¿Por qué? Porque la torre esta o la casa oculta lo que hay detrás. Entonces tienes que ponerlo aquí, estacionarlo, equilibrarlo.
luego cambiarlo aquí, luego cambiarlo allí. O sea, y esto tardas tiempo. Esto no es factible. Para el monte no sería factible. Otro modelo, este de Topcon, este de Leica, este Topcon, este de Maverick, este se coloca encima de un coche, este sí que lleva GPS, también lleva inercial, encima de un Segway de esto. Los que nosotros tenemos son de dos tipos. Este, que es un láser también de Geoslan, este da 40.000 puntos por segundo. Da menos puntos, pero a veces es bueno. No hace falta tantos puntos. Para determinadas cosas es bueno. Lo que pasa es que el alcance en el exterior no llega a 15 metros, con lo cual árboles de 20 y 30 metros de altura no saca la copa. Pero da 40.000. Sin embargo, este sí que da 300.000 puntos por segundo y alcanza 100 metros. Se puede llevar en la mochila, la espalda, y es cómodo. Mirad, esto es una avenida, no sé en qué ciudad, no es mío el vídeo, hecho con láser terrestre móvil. El usuario ha ido andando por estas calles, ha ido andando y cogiendo puntos. Y todo está en 3D. Con lo cual, fijar, esto es un archivo nada más. Esto se ha tomado a lo mejor en media hora, no llega. Y queda reflejado todo lo que hay. Las calles, los árboles, las rotondas, las farolas, todo. El detalle que queramos. Con la precisión esa de 1 a 3 centímetros de error. Se ven los edificios, se ve todo, ¿vale? Vamos a seguir con el siguiente vídeo para que lo veáis también. Este es ese árbol que he dicho yo anteriormente. El árbol, eso está tomado en 1 minuto, ¿ves? Ese árbol, el coche está aquí, bajamos el coche aquí, dimos una vuelta de 1 minuto y, como veis, está perfectamente determinado el árbol. Pero son puntos. Aquí no podemos hacer mediciones ninguna. Estos son puntos. Por tanto, lo original es ahora desarrollar algún sistema que estos árboles sean identificados y sean medidos. Se ven hasta las ramas. Se ve todo. Por ejemplo, también es útil el LIDAR para escanear túneles, cuevas. Por ejemplo, en Cuenca, en las casas colgadas, es muy útil porque si tienes que hacer una reforma, a ver cómo haces un plano de las casas colgadas, de las cuevas. Es muy difícil hacer un plano. Sin embargo, con esto generas una visual en 3D que es bastante interesante. Ahora os pondré una casa por su interior, hecho por mí hace 1 año por ahí, o 2 años. Sirve para muchas cosas, para temas industriales, temas de patrimonio cultural. Por ejemplo, cuando hay un incidente, un accidente entre 2 coches, pues la policía ya sabéis que hace fotos, no sé qué, coge, empieza a medir distancias. Sin embargo, con LIDAR, en 2 minutos te ha cogido la escena del crimen o del accidente de forma georreferenciada y puedes hacer todas las mediciones que quieras. Porque además puedes ver a través de una cámara de vídeo que lleva incorporado los equipos y puedes simultáneamente ver la nube de puntos y lo que es el vídeo. Y las utilidades son muy grandes. También se puede poner el equipo, como veis aquí, encima de un dron. Por ejemplo, esta es una simulación de lo que hace encima de un dron el equipo, que es lo que hace en el LIDAR aéreo. ¿Ves cómo va el avión volando por encima y va lanzando puntos y va recorriendo esa masa forestal? Sin embargo, el equipo, la nube de puntos se toma desde arriba, entonces desde arriba se ve muy bien la copa, pero se ven peor los troncos, y si se ven parcialmente, con lo cual no puedes hacer mediciones en los troncos porque los troncos a algunos les falta puntos, depende de la densidad, en fin. Este LIDAR pues, se puede utilizar para algunas cosas, pero para hacer mediciones precisas en los árboles sería difícil. Otra utilidad importantísima, por ejemplo, es para ubicar pilas de madera, pilas de astilla. Por ejemplo, los que se dediquen a obra civil, si haces un hoyo en una obra, quieres saber cuántos metros cúbicos de excavación has hecho, lo puedes hacer perfectamente.
De hecho, por ejemplo, esto es en la materia prima. Sabéis que en los balances anuales de las empresas, esta empresa concretamente, para hacer el balance tienes que evaluar la materia prima que tienes al final del año fiscal y tienes que valorarlas. Entonces, se valoran por peso, por metros cúbicos. Con LIDAR, tú lo puedes escanear esto. Yo lo escaneé, ¿veis? Aquí están los troncos. Estos son puntos. No es una foto, son puntos. Puntos, además, sin colorear. Tiene la opción de colorearlos. Entonces, aquí tenéis la pila de madera y con la herramienta de software, pues se calcula el envolvente y te da los metros cúbicos. Aquí en esta pila de madera tenemos 584 metros cúbicos. Esta pila de astilla, esto es la imagen LIDAR, son puntos, y aquí está el procesado con un software especial, te da que tiene 1682 metros cúbicos de astilla. Esta es otra pila de astilla más pequeña, se escanea, se procesa y obtienes esto y su medida, 167 metros cúbicos de astilla. También podríamos hacer inventarios por el monte, en vez de llevarlos en la mano, montar el LIDAR en un dron y con gafas especiales o dotando al dron de una navegación automática que evite chocarse con los árboles, pues hacer los recorridos, con lo cual ya el trabajo del operario es nulo. Bien, en definitiva, con estos instrumentos de LIDAR que generan nubes de puntos simplemente lanzando fotones, luz, pues lo que creamos es una imagen tridimensional de la realidad de forma virtual, a base de puntos. Imaginaros que queremos hacer, y aquí está nuestra mejora, un inventario forestal. Estos son un ejemplo de un monte, un trozo de monte, que hay 1, 2, 3, 4, 5 cantones. Imaginaros que yo quiero hacer un inventario con parcelas. En vez de hacer parcelas de forma manual, yo me cojo en mi GPS, pongo las coordenadas de las parcelas y me voy al centro de cada parcela. Y una vez en el centro, me recorro cada parcela. Podría dar una vuelta a la parcela, porque estas son parcelas de 30 por 30 metros. Con que dé una vuelta alrededor de la parcela, ya he cogido la nube de puntos de esa parcela. ¿De acuerdo? También podría inventariar no por parcelas, sino, por ejemplo, este cantón, el número 3, yo podría hacer un paseo por todo el cantón. Aquí os he dibujado unas trayectorias, haciendo pasadas, por ejemplo, cada 15, 20 o 30 metros, depende de la densidad, voy dándole un paseo. El cantón tendría unas 12, 15 hectáreas, pues en una hora se hace. Por ejemplo, esto es lo que se ve, el equipo lleva una cámara incorporada. Ahora mismo está tomando puntos, pero lleva una cámara incorporada que permite ver. Como veis, yo lo llevo en la mano, no tengo ningún cuidado, se va moviendo, pero simplemente voy paseando. Como veis, no me paro en ningún árbol, no lo toco, no hago nada, simplemente dándome un paseo. También podría ponerme este equipo en la espalda, en una mochila, y como quien va de caza, ¿no? O a buscar espárragos o a buscar lo que sea. Vas por el monte andando y vas tomando, el aparato va tomando una serie de nubes de puntos. Por ejemplo, esto, vamos por aquí andando poco a poco. Y lo que hay que hacer con este equipo, para evitar errores, es donde empieces, terminas. Y se pone el aparato en el suelo apoyado. Y luego empiezas otra vez y sigues tomando otro archivo. Y así sucesivamente. Al final tiene una serie de archivos que son .ras. También tienen los archivos MP4 de vídeo que van aparte. El equipo, el software que tiene estos equipos, luego permiten fusionar la nube de puntos y el vídeo, de tal manera que puedes colorear los puntos con el color aproximado de los árboles o del suelo. Y también te permite visualizar simultáneamente lo que es la nube de puntos y el vídeo. De tal manera que al final del recorrido, paramos y dejamos el aparato y lo apagamos. Y eso me ha generado un archivo que pesa mucho, 1, 2, 3 gigas, puede pesar como máximo, ¿vale? Bien, este es el equipo, por tanto, y al final lo que obtenemos es estos archivos. Te sale la fecha e incluso la hora. Ya tenemos el archivo
generado. Estos son nubes de puntos, pero que no se ven, no se pueden ver. Hay que procesarlas. Se procesa, aquí lo tengo, los datos brutos que salen del equipo se procesan con un software previo para visualizarlo. Y luego, con otro software, se recortan las nubes de puntos. Y finalmente, esos puntos en formato LAS, asterisco.las, que puedo llamar monte1.las, los paso al programa que hemos desarrollado en este grupo operativo, con una estructura concreta, el nombre del monte, y cada subcarpeta tiene un cantón, y dentro de cada cantón metes las parcelas o los archivos que sean. De tal manera que esto es lo que se ve en el programa. Aquí se meten los archivos, se procesan y luego se visualizan. Y luego se recortan, esto es lo que se ve, luego se recortan este software y se pasan al equipo este. Voy a haceros un ejemplo. Voy a cambiar de ordenador. Voy a dejar de compartir este y comparto el otro. Mirad, esto es los archivos brutos que hemos sacado. Os voy a enseñar cuáles son. Los brutos tienen este aspecto. ¿Veis algo? Todavía no se ven, Fran. No, No se ve. No. Espérate, voy a ver dónde está la ventana compartida. Es que no sé dónde está la ventana compartida. ¿No se ve ahora? Está compartida la ventana. Voy a dejar de compartir. Voy a compartir otra vez el escritorio. Ahora se ve, ¿no? Ahora sí se ve. Bien. Estamos viendo tu archivo, sí. Estos son los archivos que salen del equipo que habéis visto. Estos archivos se cogen, se arrastran al programa que os he dicho. Ese programa se cogen, se arrastran aquí, ¡pum! Y los procesa. ¿Vale? No lo voy a procesar porque tarda mucho tiempo. Entonces, al final, fijaros lo que tenemos. Tenemos, voy a ver cualquiera de estos, este. El software, que es el Geoslan Hub, permite ver lo que hemos hecho. Fijaros, esto es la nube de puntos. Voy a darle otro color, así. Esto es la nube de puntos que sale, que hemos tomado nosotros en campo. ¿Sí? Estos son los árboles. Matorral, todo se ve. Y estos son 2 hectáreas y pico de terreno. Fijaros aquí una torre meteorológica que sale perfectamente la torre meteorológica. Y los árboles salen perfectamente bien. Pero aquí no se puede hacer nada. Podemos ver por debajo del suelo. Y mirad, aquí hay una rambla. Una rambla. Se ve por debajo del suelo, ¿ves? Sí. Estos son puntos. Pero no podemos hacer ninguna medición. Esto es para visualizar. Con el software que tenemos nosotros, podemos sacar el modelo digital del terreno en base a estos puntos. Pero bien, cerramos esto y lo que podemos ver ahora es que el otro software que da el fabricante fijaros, nos hace una planta que yo he recortado ya para trabajar con ello, un perfil, ¿veis? ¿Veis aquí la torre que bien se ve? En los 9 puntos no se ve. Esto es una imagen raster, el otro eran puntos. Esto ya está un poco más elaborado. Aquí en esta imagen ya podemos hacer mediciones. El SOA tiene herramientas. Algunas están desactivadas porque esta es una licencia bastante, la barata, digamos. La cara vale más. Entonces, por ejemplo, la altura de esta torre, yo sé que tiene 12 metros, pero vamos a verlo. Empezamos de arriba. Mirad, ahí lo pone. 12,035. Este árbol, a ver, un árbol cualquiera. Este árbol de aquí, ¿qué diámetro tiene? ...27 centímetros de diámetro. Pero claro, esto no podemos hacerlo para 20 hectáreas ni para 5. Esto sería muy, digamos, tedioso. Por eso lo que hago con este programa es recortar. Este es un cantón que me interesa a mí. Lo recorto por aquí y lo exporto.
Y entonces tengo los archivos LAS aquí. ¿Veis? El 3.3, 3.4. Estos son archivos LAS que puedo verlo con algún programa. Pero estos son archivos los que yo introduzco en nuestro software. Y ese software nos va, digamos, a permitir hacer mediciones de forma automática. ¿Qué software es ese? Pues este de aquí, iForest, que es muy sencillo. Fijaros, aquí le digo dónde están los archivos LAS. Y aquí le digo dónde quiero que me muestre los resultados. Tiene 4 tipos de resultados. Archivos formato shape, para verlo en GIS, es decir, georreferenciados, que me da, ahora veremos el fundamento, los cortes que me hacen los árboles, ahora explicaré cómo eso. Bueno, archivos shape que permiten ser visualizados en el sistema de información geográfica. Otro que es los archivos de árboles, es decir, te da una información de dónde está ubicado cada árbol y lo que tiene cada árbol, o sea, el diámetro, la altura, el volumen, todo. Y luego aquí te da información a nivel parcela o a nivel cantón. Te dice, te da un archivo con formato CSV, puede ser Excel también, ¿no? Y solamente tenemos que configurar esto, una serie de parámetros, ¿vale? Bien, voy a dejar de compartir. ¿Dónde está? Voy a dejar de compartir. Voy a dejar de compartir. Y voy a compartir la presentación otra vez. En fin, nos hemos quedado en que ya hemos procesado los datos brutos, ya tenemos los recortes de los 9 puntos que queremos procesar con nuestro software, y lo que va a hacer nuestro software es intentar obtener de la imagen virtual de puntos información que debemos tomar en la realidad. Es decir, esta es la realidad. Aquí iríamos con nuestros equipos, con las y mediríamos lo que haga falta, he dicho el diámetro, la altura, lo que haga falta. Pero nuestro software trabaja sobre algo virtual, que son las nubes de puntos sacadas de la realidad. Y entonces, estas nubes de puntos, el problema es, ¿cómo sé yo que esto es un árbol? Estos son puntos. Yo, ahora, con mi vista sé que esto es un árbol, y si pudiera, lo pudiera medir, pero una máquina no sabe esto lo que es. Son puntos. La persona sí lo reconoce. Entonces, ¿qué hace nuestro software? Pues hace lo siguiente. Fijaos, si esto es un árbol, y estos son puntos, lo primero que hace es fotografías de este árbol por niveles. Va haciendo cortes, por ejemplo, de 30 centímetros de espesor. Un corte, pum, de 30 centímetros. Y esos puntos que hay los proyectas como en una fotografía y te crea fotografías. Pero no del árbol, sino de las 20 hectáreas a la vez. Y te quedan fotografías. Y entonces esas fotografías son puntos, ¿no? Pero algunos puntos tienen unas peculiaridades, como esto, que están agrupados en forma circular o semicircular. Amigo, es que estos son puntos que han chocado en troncos. O sea, esto es un candidato a ser un árbol, ¿vale? Pero claro, si yo que estoy gordete me toman con LIDAR, mi sección sería circular y yo podría ser un tronco también, ¿no? Para dilucidar eso, se le dice que esto es un árbol cuando tenga 1, 2, 3, 4, 5 círculos consecutivos que se proyectan sobre la horizontal y se solapan. Para indicarme que, claro, yo, o sea, si me hacen cortes cada medio metro, yo no mido 3 metros. Yo tendría a lo mejor 2 o 3 secciones circulares. Como se me exige que sea 5, yo no sería un árbol. Por tanto, eso es lo que hace, ¿veis? Va haciendo cortes y con la condición de que haya 5 cortes consecutivos, o 4, o lo que le digamos, y encima que esto se parezca a un círculo, es lo que
la inteligencia artificial detecta. Y luego le inserta un cuadrado a ese círculo y le dice que el diámetro de este árbol es el lado este más el lado este partido por 2. Claro, para ello hay que entrenar al sistema. Y entonces, fijaros, eso se hace de forma manual. Tú coges nubes de puntos, haces cortes y lo representas aquí. Y le dices, esto no es un árbol, porque son nubes, son puntos, ahí tal. Sin embargo, esto que tiene forma circular, o esto, o media luna, puede ser un árbol. Entonces, esas imágenes las clasifica con probabilidades. Por ejemplo, aquí pone score 98% de que sea un árbol, 99% de que sea 0% de que sea un árbol. Es decir, las que no tienen probabilidad de ser árboles, entonces las desecha y se queda con los árboles. Es decir, esto es un proceso de entrenamiento del sistema mediante una red neural que lo lleva internamente el programa, simplemente para que en la nube de puntos el sistema sepa reconocer qué es un árbol y qué no lo es. Por tanto, nuestro software, que os he mostrado antes, tiene la entrada de dónde están los archivos LAS de 9 puntos y dónde van las salidas. Y luego hay que darle una serie de parámetros que no voy a entrar en ellos, que son, en fin, de calidad de los MDT, etc. Fijaros, yo con la nube de puntos, por ejemplo, si he tomado 3 hectáreas de monte, 3 hectáreas de monte me las hace como máximo en 1 hora el programa. O sea que 20 hectáreas me las haría en 8, 10 horas, depende del software, del ordenador. Fijaros, mi ordenador tiene memoria RAM 32 gigas, que no es mucho, pero es lo mínimo para que vaya deprisa. Y es un i7 y una tarjeta gráfica que no es mala del todo. Pero si le pones un ordenador de 68, 64 gigas y una tarjeta gráfica potente, todos estos tiempos se reducen. ¿Y cómo voy a hacer un inventario de 20 hectáreas, procesar la información esa en 8 horas? Tardo días. Esta es la ventaja que tiene iForest. Y fijaros, este es el resultado que da el programa al final. Me dice, si yo he hecho 10 parcelas en mi monte o en mi cantón, me dice la parcela 1, ¿qué superficie tiene? Ah, pues tiene 1,5 hectáreas. Hay un 33% de copas cubriendo el suelo. Hay 78 pies por hectárea. Tiene una área simétrica de 9,5 metros cuadrados. Un diámetro medio de 39 centímetros. Una altura de 22 metros, casi 23. La dominante también casi 23. La copa empieza a 3 metros desde el suelo. Y tengo metros cúbicos 69 por hectárea. Me da esto, pero además me dice, claro, si he tomado 10 parcelas en un cantón, yo lo que quiero saber es cuántos metros cúbicos, cuántos pies hay en el cantón. Pues te hace la media, te hace todo y te dice, tengo 89 pies por hectárea en el cantón. El cantón tiene 17 hectáreas. Y el error de muestreo, porque estos son 10 parcelas en un cantón de 20 hectáreas, eso es poca cosa. Entonces tienes un error. Te dice, tengo 89 pies por hectárea, más menos 2 pies al 95% de probabilidad. O tengo 97 metros cúbicos, más menos 3 y pico, más menos 4, al 95% de probabilidad. O sea, te da la probabilidad de encontrar el verdadero valor poblacional que tú buscas en tu cantón. ¿De acuerdo? Pues bien, os voy a hacer un ejemplo de lo que os voy a mostrar, mejor dicho, unos resultados. Por ejemplo, este. Fijaros, esta es la salida que me da el programa. Fijaros, me da una serie de archivos que son, aquí lo pone shape, esto es para verlo en un GIS. Y me da los árboles. Voy a trabajar con esto de momento. Si yo estos archivos los meto en un programa de SIG, GVSIG, ArcGIS, QGIS, lo que sea, esto es, por ejemplo, el cantón que yo tenía. Cuando he hecho el inventario con la nube de puntos y lo he procesado con nuestro software, mirad dónde salen los árboles. Todos esos son los árboles que ha detectado el equipo, de forma automática. Se ha detectado casi todos. Puede haber algún fallo, y el fallo está en que la nube de puntos no es buena. Por ejemplo, imaginaros un árbol que tiene de ramas hasta el suelo. El LIDAR es luz. Si está toda la copa, el tronco rodeado de ramas, el rayo de luz no puede tocar el tronco, con lo cual nunca va
vamos a configurar el tronco. Y por eso se escapa alguno, ¿vale? Pero en la mayoría están aquí. Y es más, si pinchamos en la capa esta y vemos la tabla, fijaros lo que dice la tabla. En este cantón de no sé cuántas hectáreas, que creo que tiene unas 7 hectáreas y media, casi 8, hay, es una masa muy clara en Ellín, hay 200 y pico árboles, creo. ¿Cuánto? Bueno, hay en total 1073 árboles en 8 hectáreas. Y te dice, el árbol 1 tiene esta posición. Esta es la coordenada X e Y. Por ejemplo, si vamos al gráfico, a la imagen, ¿dónde está? Es que no se ve bien. Vamos a ver. Voy a coger aquí. Por ejemplo, este punto, este árbol, y vamos a buscarlo en la tabla. Ese árbol que he tocado es este, en amarillo. Es el árbol 79, cuya posición en UTM es X613.737 y la Y 4.000.000 total. Me dice que el árbol 79 tiene, el más cercano es el árbol número 80 y está de él a 1,6 metros de distancia. El árbol 79 tiene 35 centímetros y medio de diámetro, tiene una altura de 11 metros,3, la copa empieza a 1,5 metros y tiene medio metro cúbico de volumen de madera. O sea, ¿qué más queremos? Tenemos todos los árboles, 1000 y pico árboles, posicionados y con todos los parámetros. Esto, o sea, esta nube de puntos que aparece aquí, esta nube de puntos, la tomé, son 7, 8 hectáreas. La tomé ¿en cuánto tiempo? No llegó a 2 horas. No llegó a 2 horas. Hora y media por ahí. Hora y media. O sea, en 1 hora y media, 8 hectáreas. Eso no lo hace nadie pie a pie. Y luego el procesado, pues fue nada, 1 hora y media también. Esa es la información tan valiosa que tiene esa tecnología. Con lo cual, yo aquí puedo hacer cualquier tipo de actuación, cortar árboles, vuelvo a pasar el LIDAR y sé cuántos árboles se han cortado, por diferencia. Vamos a ver. ¿Tienes alguna pregunta? ¿Hay alguna pregunta? ¿He visto por ahí alguna mano levantada? Sí. ¿Quién es? Santiago, me ha parecido ver. Sí, es una pregunta que quería hacer. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Es referente, ¿sabes?, a las condiciones ambientales, porque efectivamente los árboles no están fijos, se mueven con el aire, para un lado, para otro, pueden dar falsos datos. Y luego otra de las cosas son también la temperatura. No es lo mismo hacerlo a menos 2 grados bajo cero que hacerlo a 40 grados por encima de cero. Sí. Esas condiciones influyen, ¿no? ¿Cómo lo determina? Y luego ya, por último, en la calibración del equipo. ¿Dispone de algún dispositivo que se pueda medir exactamente lo que tú dices de ese error de 3 centímetros? Bueno, nada más. Te contesto. Mira, vamos a ver. Efectivamente. Vamos a ver si lo tengo aquí. Voy a cambiar de... Voy a dejar de presentar aquí y voy a coger el otro ordenador. Poner en blanco será mejor. Bien. Efectivamente, fijaros que todo esto son puntos. Sí, bien, si no recuerdo mal, fijaros, es este de aquí. Esto tiene 191,40 millones de puntos. Y se ha tomado en 30 minutos esta nube de puntos. ¿Vale? Pues bien, espera un segundo.
Claro, el equipo va tomando, a ver si se ve aquí, ¿veis aquí unas líneas rojas? Sí, las líneas rojas, ¿no? A ver, mira. Sí, le ve, sí se ve. Eso es la trayectoria, eso es lo que toma, digamos, el inercial. Bien, el equipo va lanzando rayos, ¿eh? Y va cogiendo puntos. ¿Qué ocurre? Que desde aquí, por ejemplo, como lanza rayos 300.000 puntos por segundo en 360 grados esféricos, está viendo alrededor 100 metros, si no hay efecto pantalla. Cuando te mueves 10 metros, estos árboles de atrás siguen viéndolos. Entonces, todos los puntos que tocan en el mismo tronco, hay que alinearlos. Eso se llama hacer el SLAM, el Simultaneous Localization and Mapping. Eso lleva un algoritmo interno que no tengo ni idea cómo es. Es una alineación espacial, eso es. Exacto. Y resulta que si el árbol se está moviendo, o hay gente paseando, el otro día, ¿dónde fue? En la Pobla de Valbona, hicimos un escaneado de un parque, había 1,5 hectáreas. Entonces, la gente iba moviéndose. Bueno, pues le costó hacer el SLAM. Tiene soluciones, el GeoSLAM Hub, que es el software del fabricante, tiene opciones que suele solventar favorablemente, pero si hay muchas cosas moviéndose, no logra hacer el encaje bien y, por ejemplo, voy a mostrar, y no se encaja, es decir, cuando haya viento, mejor no ir. Cuando haya mar por debajo de 3 grados bajo cero o 4, tampoco, lo dice el manual del equipo. De hecho, hemos trabajado con él en 4 grados bajo cero y se ha parado, no se ha roto, pero se ha parado. Si llueve, tampoco conviene. ¿Por qué? Porque pues, lo mismo que capta las abejas o los insectos, las gotas de agua de lluvia las capta, entonces tendrías una de puntos con mucho ruido, ¿vale? Eso por un lado, el tema meteorológico. Luego me preguntabas el asunto de la precisión, de ¿no? La calibración, sí, de si hay algún aparato que, o sea, alguna regla que te diga de tanto a tanto tiene 2 metros. Voy a meter el aparato, efectivamente, tiene 2,054, por ejemplo. Mira, eso viene calibrado ya de fábrica y te garantizan, pero siempre es conveniente hacerlo. Eso, Tú lo que puedes hacer es, yo lo que hacemos siempre es en una pared suave, no brillante, lisa, cogemos una muestra. Y esa muestra la procesamos, que eso son 2 minutos, y vemos si no tuviese mucha precisión, o sea, si no tuviese problemas el equipo, la nube de puntos tendría que tener un ruido de más o menos de 1 a 3 centímetros. O sea, habría que ver en una pared lisa la nube de puntos si tiene un espesor de 1 a 3 centímetros, como máximo. Y eso se ve aquí. Lo que pasa es que aquí no lo vamos a ver. Vamos a ver si lo puedo ver aquí. Porque aquí no tengo ninguna pared. Lo puedo buscar. Si tenemos tiempo, lo puedo buscar. Mira, aquí. Aquí. Voy a quitar esto. Lo que pasa es que aquí no puedo yo tocar mucho. Y estos son placas solares. Y esto es un cable. Fíjate, esto es un cable. Eso es. Es un cable. Y mira, Sí. tiene 2,5, 2,9 centímetros tiene. Está dentro, pero si lo hacemos en una pared plana, vemos que cuando la ves de perfil, debería ser una línea diferencial, ¿no? Infinitesimal, y no. Es una cosa gruesa de 1 a 3 centímetros. Es lo que podemos hacer para ver esa precisión. Pero es más, fíjate, a ver, lo tengo aquí. En el software nuestro, claro, tú cuando haces, voy a salir de aquí, me voy a la presentación. Cuando sales, deja de presentar, y me meto aquí ahora. Un segundo. Sabes, es que yo he trabajado, sabes, con equipos, hemos subcontratado equipos láser y entonces ellos se dedican al tema del utillaje, de comprobar útiles que en aeronáutico, ¿sabes? Entonces mira, eso, lo que tú has dicho, lo dominaba, vamos. Eso. Pero eso utilizan láser de una milimésima 5 centésimas de precisión, 5 centésimas. Sí, pues fíjate. No, esto no. Porque a los forestales tampoco nos hace falta. Fíjate la corteza, claro, el espesor que tiene. Pero fíjate lo que hace nuestro software. ¿Ves? Si esto es un árbol, le encaja un cuadrado y dice,
Dice, el diámetro de este árbol es el lado este partido, más el lado este partido por 2. Pero en el software, si te fijas, aquí, con esta historia yo sé que el diámetro del árbol así medido, que me ajusta siempre a 9 puntos pero por fuera, me va a dar un diámetro del árbol muy por exceso. Entonces, la idea es, yo mido el espesor que hay aquí y en teoría el diámetro del árbol tiene que estar por el medio de esta nube de puntos. Entonces, si mido el espesor que mide, por ejemplo, 6 centímetros, o sea, 3 centímetros de exceso, 3 centímetros por aquí y 3 centímetros por aquí son 6. Yo aquí le digo le pongo menos 0,06 metros. O sea, le digo que me reste a todo esto 6 Como una constante, eso es. Sí, y depende de la rugosidad. Generalmente todo es lo mismo. También lo que hago es fijar 2 o 3 árboles en el monte, medir el diámetro 1,30, los tengo localizados y cuando analizo la nube de puntos, entonces compruebo si el diámetro que me da es parecido. Si no es parecido o difiere mucho, le toco a la HUTS, porque al offset que tengo aquí, ¿vale? Es decir, que esto no es ciencia cierta y se escapan unos árboles, pero oye, a un forestal que le digas que tienes un error de más o menos 2 centímetros, cuando la clase diamétrica, estamos trabajando con clases diamétricas de 5 centímetros, pues es más que suficiente. Sin embargo, para piezas industriales, yo he visto aquí en el IDI, Instituto de Desarrollo Industrial, un LIDAR que vale un dineral, 400.000 euros, que da milésimas de milímetro. O millonésimas, no me acuerdo, es una barbaridad. Milésimas de De apreciación. milímetro. Es posible. Sí, un micrómetro, ¿no? Un micrómetro. Eso es una milésima de esto. De milímetro, sí. Que luego en la realidad a lo mejor son 5 centésimas, ¿sabes? Pero bueno, con eso es suficiente. Sí, muchas gracias, ¿eh? Nada, hombre. Vamos a ver, otra cosa. Fijaros, he dicho que iba a mostraros, porque es interesante. Hice una presentación, una toma de datos de una casa mía que tengo en Yeste. Un segundo, ¿dónde está esto? Aquí. Un segundo. Que también es muy útil para el tema de los monumentos, de las esculturas, todo eso es muy importante también, ¿no? Sí, exactamente, y para también hacer planos. Lo que pasa es que en esta versión que tengo de software no es la avanzada, pero aquí me da la opción de vectorizar un corte que haga en un perfil. Mira, vamos a ver. Voy a salirme de aquí y voy a cargar. No estoy compartiendo, ¿verdad? No lo estás compartiendo. Vale. María Carmen Gómez, por favor, puede ocultar. Que se veía Ahora sí, ¿no? Sí, ahora sí. Sí, ahora sí. Voy a ver. Fijaros, esto es, no sé si conocéis TUS, Los Giles y esto es una aldea que hay cerca de fijaros. Voy a darle más calidad de puntos. Voy a poner en sol. Fijaros, esto es una casa vista desde arriba, pero está hecho, si os fijáis, le subí al tejado un poquito, anduve alrededor y poco más. Esto, fijaros, esto tiene una duración de 11 minutos, y porque me metí dentro de la casa. Entonces, fijaros, esta es la casa. Yo siempre me doy una vuelta y fijaros la cantidad de alcance que tiene. Me salió todos los arbolados, el arbolado que había alrededor. Por debajo, como veis aquí, es pendiente, es una montaña, la media ladera. Y yo me puedo acercar, de hecho, de aquí he hecho planos, con la opción de vectorizar, porque aquí en las casas están a media ladera, unas casas se meten por debajo de otras, en fin. Y lo que bueno que tienes es que si tomas la nube de puntos, entras a la casa, tú tienes al final una visión de el interior de la casa. El interior de la casa. La nevera, la cocina. Esto no tome entrar y salir, ¿eh? No, poco tiempo.
la chimenea, todo. O sea, que se ve todo muy bien. Pero simplemente es para visualizar, no es para otra cosa. Me voy al otro software que te permite hacer mediciones, por ejemplo el Draw, y fijaros, aquí hice una cosa rara, me puedo quitar esto, pero mira, hice algunas secciones para medir una parte del tejado, ¿veis? Necesitaba medidas de precisión, porque quiero poner un canalón. Cortando la nube de puntos por algunos sitios, ¿eh? Aquí, bueno, no se ve muy bien. Tú haces un corte, por ejemplo, a ver, aquí un corte como este, que tiene Z entre 1,5 y tal, no llega a 1 metro. Lo proceso y me da la sección esa. Y yo puedo hacer mediciones de forma automática o de forma manual. Fijaros, este es el corte en planta, ¿veis? Bueno, no está bien hecho, pero fijaros, ya tengo aquí un plano de una casa. Si fuese esto una cueva, pues lo tendría igual. Y vectorizando, pero claro, vectorizando, si va a funcionar esto. Ya me ha digitalizado esas paredes. Yo las puedo tocar, etcétera. O sea, tiene una cantidad de herramientas que te permite, digamos, ser útil. Para los arquitectos, en arquitectura va muy bien. Para el tema de monumentos también. O sea, tiene una gran utilidad. Pero lo destacable, en este caso, es, digamos, para el caso forestal. Esto estaba ya más avanzado en su día, pero en el tema forestal es muy novedoso. No hay un software automático en el mundo que utilice esta tecnología. De hecho, el desarrollador del software, que es la empresa Dielmo en Valencia, lo ha vendido ya a Australia, porque lo que quieren hacer en Australia es muchas cosas, ¿no? Pero ver la cantidad de arbolado que hay en las principales vías, tanto autovías como carreteras normales, para eliminar el arbolado y cuantificar la biomasa que se va a sacar. Y se ha utilizado este software y ha funcionado perfectamente. O sea, que tiene una cantidad de utilidades en muchos campos. Y ya digo que lo novedoso es en el tema forestal. Con el tema forestal era muy difícil reconocer lo que es un árbol. Y ahora estamos pendientes de desarrollar otro proyecto para ver cómo podemos diferenciar especies. Yo en los vídeos veo la especie, pero al 9 puntos no sé hacerlo. Lo puedo intuir por la inclinación de ramas, por el grosor de las acículas que se hace patente en los puntos, pero no lo puedo ver bien. Es decir, y eso, si fuese automático, sería la leche, ¿no? Sería algo muy interesante. Pues nada, yo hasta las 7, faltan 2 minutos, yo me estoy hasta donde queráis, pero con esto he concluido. Yo sé que es un poco